Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a estar viendo el primer ejercicio de la segunda parte del TP1. En el video de teoría de la clase 4 se presentó el concepto de ruido térmico, que está relacionado a las tensiones o corrientes aleatorias que se están generando en un conductor simplemente por estar a determinada temperatura. Se dio un modelo para representar a dicho ruido y además se explicó que en determinadas condiciones puede realizarse una aproximación con un modelo más sencillo a la hora de operar, como es el modelo de ruido blanco. En este ejercicio entonces la idea es analizar un poco estas condiciones en las cuales se puede realizar esta aproximación, así como también ver la magnitud de los errores que se van a estar produciendo por utilizar un modelo menos representativo de las características de este ruido. La introducción del ejercicio entonces nos dice que la tensión aleatoria producida en un conductor puede modelarse como un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio, con distribución normal, media cero, y con función de autocorrelación dada por la expresión K por T por R por alfa por E a la menos alfa módulo de tau, siendo K la constante de Boltzmann, T la temperatura en Kelvin del conductor, R la resistencia del mismo y alfa la cantidad de promedio de choques de un electrón con partículas más pesadas por segundo, y nos dice que para el cobre en particular está en el orden de 10 a la 14. El primer inciso entonces nos da la temperatura y la resistencia de un cable de cobre y nos pide calcular la potencia del proceso. Esto obviamente es muy sencillo, ya que tenemos la función de autocorrelación, la evaluamos en cero y encontramos que la potencia está en 1,32 microvol cuadrado. Obviamente porque estamos hablando de potencia normalizada. Posteriormente nos pide graficar la función de autocorrelación normalizada al valor en cero, que haciendo el cociente nos quedaría simplemente la exponencial decreciente de alfa con el módulo de tau. El gráfico se presenta en pantalla y el ejercicio nos sigue pidiendo calcular cuál es la mínima separación temporal que tienen que tener dos muestras de ruido para que su correlación sea menor al 1%. Aprovechando esta expresión del coeficiente de correlación normalizada que tenemos, simplemente tenemos que despejar el tau para que dicho coeficiente nos dé menor a 0,01. El cálculo se los dejo a ustedes, pero deberían llegar al resultado de que el tau mínimo es de 46 femtosegundos. El inciso B es muy similar al anterior, solo que vamos a realizar el análisis en el dominio de la frecuencia. Lo primero que vamos a calcular entonces es la densidad espectral de potencia del proceso, como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación. Esto fíjense que se reduce a la transformada de Fourier de la exponencial de alfa con el módulo de tau. Y el cálculo se los voy a dejar a ustedes, pero como ayuda fíjense que esta exponencial con el módulo de tau la pueden representar como la suma de una exponencial creciente para los valores de tau negativos y una exponencial decreciente para los valores de tau positivos. El resultado de esta densidad espectral de potencia entonces debería quedarles 2K por T por R por alfa cuadrado sobre alfa cuadrado más 2pi f cuadrado. El ejercicio ahora entonces nos pide nuevamente graficar una versión normalizada con el valor en cero de esta densidad espectral de potencia, que si lo hacen sin mucho cuidado deberían tener un gráfico como el que se muestra en pantalla, pero que si se fijan en la magnitud de los valores de frecuencia, por ahí el gráfico este no es muy representativo, así que les recomiendo graficarlo en escala logarítmica, como es este gráfico. Entonces podemos ver que la DEP es prácticamente constante durante un gran rango de frecuencias y decae notablemente ya en el orden de las decenas de los terahertz. Justamente lo próximo que nos pide el ejercicio es calcular el rango de frecuencias en el cual vamos a considerar constante a la DEP, definiendo el límite como la frecuencia para la cual la DEP cayó un 1% del valor en cero. Esto lo vamos a calcular resolviendo para f la inecuación que nos dan, que nuevamente les dejo el cálculo para ustedes, y deberían llegar a que el rango de frecuencias donde la DEP es constante será hasta los 1,6 terahertz. Nuevamente acá podemos hacer una nueva comparación con el modelo de ruido blanco, que al obtener su densidad espectral de potencia de la transformada de una delta de Dirac, sabemos que nos da constante en todo el espectro. En el inciso C del ejercicio nos pide suponer que ahora este proceso aleatorio es aplicado a la entrada de un slit que tiene respuesta impulsional h de t y que tenemos a la salida un nuevo proceso aleatorio w de t. Nos pregunta entonces qué característica tiene que tener la respuesta en frecuencia del sistema
para que sea válido aproximar la densidad espectral de potencia del proceso de salida, como la densidad espectral de potencia del proceso de entrada evaluado en cero por el módulo cuadrado de la respuesta de frecuencia del sistema. Teniendo en cuenta entonces la expresión que nos relaciona la DEP a la salida de un slit con la DEP de la entrada y la respuesta impulsional del mismo, y aprovechando el gráfico del punto anterior, claramente podemos ver que esta aproximación la podemos hacer mientras el ancho de banda de la respuesta en frecuencia del sistema esté acotado al rango donde la DEP es constante. Por último, para concretar ideas, el ejercicio nos propone utilizar como sistema un filtro pasabajo ideal que tiene un ancho de banda B y calcular la potencia del proceso de salida utilizando tanto la aproximación de ruido blanco como el modelo de ruido térmico exacto. Planteando entonces el cálculo de las potencias y teniendo en cuenta que para este sistema en particular el módulo de la respuesta en frecuencia al cuadrado sigue siendo el mismo cajón, nos quedan estas dos integrales. Para el modelo de ruido térmico exacto, fíjense que queda una integral conocida, el resto del cálculo se lo dejo para ustedes. Y para la del proceso con la aproximación de ruido blanco, fíjense que queda relativamente sencilla, se puede calcular directamente. Si calculan estas dos potencias, tanto para el ancho de banda de 50 GHz como para el de 500 GHz que se piden, debería darles alrededor de los 2 nV cuadrado y 20 nV cuadrado respectivamente. Finalmente, para calcular el error generado por utilizar la aproximación del modelo de ruido blanco, podemos hacer la resta directamente entre estas potencias que calculamos y nos estaría dando alrededor de los 6,6 femtovolt cuadrados y los 6,6 picovolt cuadrado para cada ancho de banda. Noten entonces que los errores nos están quedando de entre 6 y 3 órdenes de magnitud menores que las potencias que calculamos en cada caso, por lo que se puede notar que son despreciables e incluso les recomiendo que en el cálculo de las potencias usen todos los decimales posibles para llegar a estos valores. Como conclusión, entonces, y para ir redondeando un poco la idea del ejercicio, la simplificación del modelo de ruido térmico como un ruido blanco nos va a ser una herramienta útil para nosotros a la hora de analizar el comportamiento de este ruido en los distintos sistemas de banda limitada que utilicemos, ya que no nos va a introducir errores de gran magnitud en un amplio rango de frecuencias. De todas formas, es necesario entender las diferencias conceptuales de ambos modelos, ya que, como menciona ahí el comentario final del ejercicio, el uso del modelo simplificado para caracterizar el proceso, por ejemplo, nos podría llevar a la conclusión de que tiene potencia infinita. Bueno, espero que se haya entendido el ejercicio. Cualquier duda, estamos disponibles en los foros o en las clases de consulta.